¿Qué voy a tocar o qué? ¿Estaría bien? No estaría mal. Hola. Hola, ¿cómo están todos? Qué maravilla de lugar. ¿Qué es esto? No me lo acabo de creer. Déjenme, me lo creo y empiezo a hablar. Porque esto está... Gracias por venir, antes que nada. Qué pena los que se quedaron afuera. No era mi intención, créanme. En fin, vengo corriendo, como ya se dieron cuenta, atropellando gente en el camino, pero ya aquí estoy. Y en fin, curioso que sea aquí donde es la presentación. Precisamente, bueno, esta historia que cuento, que he contado no sé cuántas veces de la rusa que conocía, ¿qué será? Unas 6, 7 cuadras de aquí, en Colima, esquina Insurgentes. Colima no era la siguiente, en fin, por ahí. Y ¿cuándo me iba a imaginar entonces que pues a unas cuadras, 10 años después, de hecho 12 años después, 13 años después de ese encuentro, iba a estar hablando aquí del tema? Pero, ¿saben? Ya estaba harto de estar contando esa historia de la rusa, porque claro, todos somos morbosos y todos queremos saber qué pasó con esa rusa. Hijo, realmente pasó mucho menos de lo que yo habría querido. Pero la verdad es que finalmente de eso se alimenta de la literatura. De esas cosas que a veces no nos acabaron de pasar, o no nos pasaron como esperábamos, o queríamos, o necesitábamos, o temblábamos porque nos pasaran. Y bueno, después supongo que comprenderán que después de todo este tiempo de contar y contar y contar la historia, después de haberme sentado a contarla durante 2 meses, esas 46 páginas que ven ahí me torturaron por 2 meses. No sabía cómo escribirlas. De pronto temía que la historia iba a quedar más larga que la novela, porque la historia era un largo penar, ¿no? Todos los que aquí de alguna manera, antes o después o ahora, se han atrevido, se atreverán a escribir, tendrán que saber también que... ¿Ya empezó a pedir comida o qué? Es que así es medio limosnero, pero perdón. ¿En qué estaba? Ya ves, Boris, te dije que no vinieras. ¿En qué estaba? Ah, sí. Si se va uno a atrever, si se va uno finalmente, cuando uno se atreve a escribir, más que la historia de la escritura, es la historia de la no escritura. El penar porque ya me atoré, porque no me gusta lo que hice, porque lo he roto no sé cuántas veces. Y la obsesión vuelve. Y no sabe uno qué hacer. Entonces, contar la historia del tiempo en que no podía contar nada, de pronto puede ser igual de apasionante que contar la misma historia. Pero me daba miedo este personaje de Violeta, me daba un miedo enorme. De hecho, ni siquiera se llamaba Violeta. Y una de las cosas que más me daba miedo era precisamente que todavía no tuviera nombre, que no tuviera cuerpo, que no tuviera cara, que no tuviera nada y por lo tanto yo no tuviera novela. Eso es terrible decir no tengo novela, no sale la novela. Recuerdo que alguna vez en el Excelsior, Carlos Fuentes tuvo una polémica con Gastón García Cantú, lo hizo a pedazos, y entre las cosas que le dijo fue un adjetivo que nunca olvidé: novelista sin novela. Yo no sé qué habrá sentido Gastón García Cantú, pero a mí me rompió la madre. Pues como que novelista sin novela, y así nos llevamos, pues así nos llevábamos. Yo era el novelista sin novela. Y claro, la mujer se había llamado Ivana, se había llamado María Nieves, que por supuesto no le gustaba, se había llamado Begoña. Digo ahí en la introducción que, bueno, si Violeta se enterara de todas las formas en que se llamó, no me volvería a hablar. Y por supuesto no me mantendría más. Lo cual no puede pasar, no, por favor. Y en fin, este personaje que tantas veces se insinuó, y lo empezaba a escribir y decía, no me la creo. Y de repente decía, ¿y esta vieja apretada qué se siente? ¿Quién es?
Y no, pues lo que pasa es que era esa María Nieves, que no era agradable, era hija de un diplomático. ¿Cómo que hija de un diplomático? No. Vamos, Violeta se podría carcajear de todos esos devaneos con los que tuvo que ver su embrión, ¿no? Pero bueno, no quiero abrumarlos con más historias de lo mismo. Quedamos que esta vez ustedes son los que van a interrogar. Así que les voy a agradecer de una vez que procedan y a ver qué pasa. Por favor. Dicen que todo retrato es un autorretrato. Uno quiere que los personajes sean muy distintos de uno, pero no es fácil y te diría casi que no es posible. Ahora bien, precisamente el chiste de eso, el truco, la fechoría de esto, consiste no en tanto en las partes donde te balconeas, sino en esas otras piezas que vuelven confuso ese balcón. Ya no queda claro qué es lo que estoy exhibiendo y qué es lo que no. Mezclas realidad con ficción. Justamente lo que hace la gente que inventa calumnias y los mentirosos. No, la técnica no es distinta, solo que te tienes que empeñar un poco más. Y, sí, bueno, la vida lo enseña a uno a hacer esas cosas, ¿no? La vida es una escuela de ficción, aunque a veces no nos demos cuenta. Deberían tomarme fotos con esto para que la gente crea que efectivamente los deleité con un recital. Estaría padrísimo. En fin, les decía que bueno, esto de parecerse a los personajes, mira, por ejemplo, cuando yo necesito que un personaje odie, yo no puedo inventar el odio. Tengo que apelar al odio que conozco, ya sea el que yo sentí o el que tal vez me dio miedo porque alguien lo sintió en mi contra. Tengo siempre que apelar a lo que conozco. La fantasía es un mito, aquí no hay fantasía. Aquí tomas los remiendos de donde puedes hasta que juntas la colcha. Estás tejiendo una colcha y no sabes qué colores, qué estambres le vas a poner a la colcha. Conforme la vayas tejiendo, pues vas a ir encontrando lo que necesitas. Y si ese algo lo encuentras en tu vida, en una historia que te contaron, en algo que recuerdas, en algo que ni siquiera te das cuenta que estás plagiando, pues ni modo. Digo, si te das cuenta, pues tratas de evitarlo porque pues alguien se va a dar cuenta también, ¿no? Pero dice Octavio Paz que el plagio es válido en la medida que desaparezca el cadáver. No sé si lo digo exactamente así. O desaparezca el cuerpo del delito. Entonces, pues uno lo que trata de hacer es de desaparecer el cuerpo del delito. Cuando empiezas a escribir, notas que lo que escribes se parece mucho a los autores que lees. Oh, pues sí, pues claro que se parece. Y vas leyendo a más y más, hay más autores hasta que eso se va diluyendo y un día no se nota. Eres un plagiario. Ya puedes empezar. Bueno, mira, los derechos de Diablo Guardián ya están cedidos para una serie de televisión. Me puse muchos moños para hacer película porque no quería película, sentía que no iba a caber la novela en una película, sentía que aparte el director iba a tener sus propios conceptos estéticos y prefería que hicieran algo más común y corriente, algo más parecido a la vida. Las series se parecen un poco más a la vida que las películas son como más, no, tienden a ser más una obra plástica cuando tienen alguna pretensión. Entonces dije, bueno, pues si va a haber por ahí un ruido sobre Violeta y sobre Diablo Guardián, pues prefiero que sea diario, todos los días, a una cierta hora, para que llegue más gente al libro, para que más gente se acerque al libro, y espero que entre menos se parezca la serie a la novela, más se los voy a agradecer. Porque eso va a querer decir que quien vio la serie no ha leído la novela y no sabe de qué trata. ¿Qué le pasó al banquero malvado que mandó ya para la cárcel? Manuel Espinosa Iglesias. ¿Ya se murió? Ya se murió. Y voy a contar, aquí mi papá está presente, entonces se va a reír mucho porque tres semanas antes de que muriera Manuel Espinosa Iglesias, yo le escribí una carta en Milenio diciéndole toda mi posición al respecto. Y a las 3 semanas que se muere me llama mi papá y me dice, oye, tengo otros 3 enemigos, ¿les podrías hacer unas cartitas? Mira,
Lo que pasa es que, como ya había dicho hace rato, yo trabajo en el balcón. Entonces, normalmente, y eso estoy acostumbrado desde que estaba en la escuela, siempre he contado mis maldades como gracias. Y de alguna manera me lo han comprado. Entonces, nunca he entendido a esa gente que se maquilla tanto para no parecer lo que es, y especialmente si va consiguiendo una cierta notoriedad o fama o prestigio, como quieras llamarlo, como cada vez se siente más miedo de ser exhibida y tiene que cuidarse más, ya no puede emborracharse en público, ya no puede pelearse con nadie, ya no puede decir nada impropio. Pero es que ese no es mi trabajo, como me gusta decir, a mí me pagan por perder el juicio, no soy abogado. Así que, pues me tiene sin cuidado, francamente. A veces hay gente que me dice, oye, es que ya ves que alguna vez te pasó esto con tu mamá en tu casa. Yo pego el brinco, le digo, ¿quién te dijo eso? Dice, pues está en tu libro. ¡Ah! Pues ya ni modo, ¿no? Entonces, vamos, uno siempre va a tener secretos y siempre va a tener una zona oscura. Pero, vamos, no tengo mucho miedo de que me magnifiquen los defectos, porque ese ha sido trabajo mío. Yo me he dedicado a magnificarlos permanentemente. Tengo un libro que empieza contando cómo reprobé 11 materias y era el peor alumno de la escuela y de la historia de la escuela. Así que pues tampoco es que digas que me he dedicado a pulir mi imagen, ¿no? Ay, es que ese es un momento muy difícil, muy delicado. Cuando acabas una novela te quedas como hueco. Ahí entiendes el blues de la maternidad, ¿no? Que ya no tienes al chamaco y dices, ¿y ahora qué apapacho, no? ¿Qué me sobo? Es una situación muy desconcertante. ¿Qué voy a hacer mañana? Justamente, bueno, alguna vez me hice amigo de un comandante de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, que él detuvo al Mocha Orejas. Y me contó que al día siguiente que detuvo al Mocha Orejas sentía una depresión terrible, porque decía, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora quién correteo? Me pasé años pensando en el Mocha Orejas desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y era como un juego de gato y ratón, un ajedrez que tenía con el Mocha Orejas. Ya lo detuve. ¿Y ahora qué? ¿No? Es horrible. Aunque a veces, y por ejemplo esto me pasó con La Edad de la Punzada, ya tienes la siguiente novela ya empujando atrás. Entonces te anda por terminar la que estás haciendo, entre otras razones, porque tienes otra por comenzar. Pero eso es cuando tienes mucha suerte. Normalmente tienes un proyecto por ahí, pero de nuevo está nebuloso. O sea, vas a saltar de la crispación nerviosa por estar terminando una novela que no acabas de saber si funciona o no, y de todos modos la vas a publicar. Según tú funciona, pero quién sabe. Es decir, funciona técnicamente la novela, quiero decir. Y de esa crispación nerviosa pasas a otra clase de crispación, más pasguata, pero igual de nerviosa, que es, no tengo nada, no tengo el personaje, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? ¡Oh! Es decir, pasas de la histeria de me faltan poner 15 piezas en el rompecabezas y no sé dónde van, a decir, no he puesto ni las orillas. Y las dos cosas te ponen de alguna manera en un estado de nervios, en un estado de desazón. Pero de eso se trata, finalmente de eso se trata. El amor te pone igual, en un estado de desazón, de nervios, no sé ni cómo se llama, no me va a hacer caso, no me voltea a ver, ya me vio. Pues es un poco así, se sufre para gozar y se goza para sufrir, ¿no?